quizá para ponerle un número en esa interacción, ¿qué tan importante es la labor? Ambos son importantes, pero números quizá, ¿qué tan importante es la labor del entrenador en la parte técnica y conocimientos que puede aportarle al deportista, pero también el trabajo independiente de él? Justo estaba viendo también un video en donde usted compartía un poco acerca de su experiencia con grandes maestros y también, a pesar, dejando el título de lado, es un deportista, es un no estudiante, pero quizá es parte de la labor de usted entrenarlo y lo ve como un pupilo y lo trata con exigencia. Ok, bueno, mire, volviendo al tema del nivel del entrenador, pongo un ejemplo, creo que se llama Chris eh, Little John, creo que es el apellido. Chris Little John, ¿lo conoces? No, pero ahora lo voy Bueno, a... tiene 250, 250. sí, Ok. y tiene un pupilo que se llama Hikaru Nakamura, es el Ah, ok. entrenador de Nakamura. Ok, exacto. Entonces Nakamura, en una entrevista que le hicieron el año pasado antes del candidato, pues no es que Ya. trabajara con Chris hace nada, empecé ayer, no, llevaba un buen tiempo ya, Varios creo que años. años. Ya. Sí. ¿Antes de que sea gran maestro o Entonces, cuando ya era gran maestro? bueno, no recuerdo el dato. La cuestión es que Nakamura es top mundial hace muchos años y Nakamura dice en una entrevista, vea, le preguntan por su segundo, que en este caso pues se llama más segundo en la élite, que es el que le prepara aperturas y eso, pero también cumple funciones de entrenador. Y le preguntan, bueno, pero si Caruana y los demás tienen un grupo de GMs, ¿usted, usted por qué tiene un maestro, creo que es un maestro FIDE, algo así, de Muy entrenador? buena pregunta. No le preocupa el hecho de que nosotros estén montados en tremendo grupo de entrenadores. Él dice, bueno, no necesariamente son entrenadores, son jugadores, ¿no? Eh, Él dice, sí, es posible y eso está bien, eso es lo que ya vemos hace rato, pero yo soy el primero que quiero hacerlo de esta manera. Me gusta porque es que mi entrenador o mi segundo es un experto en manejar los módulos de análisis Ah, ok. y, La y es especialización. creativo, él busca aperturas, claro, él busca aperturas, es creativo, comprende las debilidades de los rivales. Bueno, ahorita te podría hablar un poco de las características de un entrenador como Ujú. yo para trabajar con estos muchachos. Entonces, como lo que te decía ahorita, él prácticamente es un cyborg, ¿no? Es un tipo que maneja una máquina y si los entrenadores de los rivales tienen 2600, porque esa punta del tema humano, de los conocimientos que tenga, pues mi entrenador es mucho más duro, si vamos a ese tema, ¿no? El entrenador aparte sabe de entrenamiento y sabe entiende, comprende lo que dicen las máquinas, las líneas, entiende las valoraciones numéricas, es un especialista en el ámbito. Y Kasparov, ya lo decía después de que perdió con Deep Blue, después crearon los torneos de humano-máquina versus humano-máquina. Y entonces en esos campeonatos ganaron, no ganaron los grandes maestros con máquina, ganaron los aficionados con máquina. Y entonces ahí saca un concepto que se llama como humano débil más máquina, que incluso Ya. las están utilizando los aviones de guerra de los Estados Unidos. Entonces, para él y para otra gente es muy importante, pues, es más fuerte un aficionado con una máquina que con un gran maestro, por ejemplo, porque ya uno cuando tiene una cierta maestría en el juego, pues tiene un sesgo de que yo quiero hacer mis jugadas y que esta es mejor porque sí, bueno, Ok. ¿no? Mientras que el Va, va, va. aficionado entiende, comprende la máquina, la guía, se guían los dos y como te digo, pues este nombre no lo he escuchado, pero yo le denomino un cyborg, mitad máquina, mitad humano, mitad Entrenadores máquina, mitad cyborg. humano. Entrenadores cyborg. Sí, sí, esos entrenadores cyborg. Ok. Los entrenadores cyborg, yo vengo siendo un entrenador cyborg para el tema específico de lo técnico. Para el Ya. tema específico de lo técnico, si queremos que el deportista tenga una carga súper alta jugando contra alguien muy duro o preparar específicamente aperturas. Entonces, bueno, ya me fui perdiendo en la pregunta, realmente. No, justamente esa interacción que tenía con los maestros, que es justamente el punto importante, porque eh, como, por ejemplo, me gusta ese término de entrenador cyborg. Me Sí. gusta porque, y viene acá de repente una tesis y una antítesis que se pueden Uh -huh. encontrar. En un momento dado, tengo un deportista y cómo identificar por qué camino guiarlo, en qué sentido. Tengo la máquina que me dice, esta es la mejor.
Esta jugada es la Sí, mejor y con esta parte vas a sacar ventaja y demás. Pero te puede llevar a posiciones quizá más complejas o en la que necesitas más recursos teóricos, estratégicos, de finales que tengas que entender. Y por otro lado hay otra jugada que es una jugada más intuitiva, más acorde a tu juego, ¿no? No es la mejor, pero te va a llevar a posiciones que de repente tú puedes entender, tú vas a asimilar, estás más familiarizado. Y ahí viene de repente quizá un limbo, ¿no? ¿Cuál de los ok. dos caminos tomar o qué decisión tomar en beneficio o en pro del deportista? Bueno, eh, volviendo a la pregunta anterior, para terminar un poco allí, ya sabemos cómo le fue a Nakamura en el candidato. Estuvo ahí peleando fuertemente con su entrenador Cyborg. Y eso que no sabemos si le falta un poco de voluntad para seguir, para llegar al título de candidato. Que es posible, pero ¿qué tal Pero aporte? es ¿Qué posible. tal Sí, aporte? sí, porque él estaba interesado en otros temas. Ujú. Pero el entrenador que tiene me parece que es óptimo para él, a su medida. El entrenador, ¿cuál es el mejor entrenador? El que usted le sirva. Si usted se entienda con él realmente. Puede ser que alguien sea muy famoso, pero usted no se entienda con él. Ujú. Entonces, ahora, lo que me preguntabas, lo que me decías de, por eso precisamente se necesita un humano máquina, porque si usted como jugador, sin importar en qué nivel se encuentre, se pega de las jugadas de la máquina, pues todos no necesitaríamos entrenadores, solamente mirar la máquina que Claro. dice y la hacemos y tratar de comprenderlo. Ahí es donde entra el entrenador, porque el entrenador es el que te conoce y hay un principio de entrenamiento que se llama principio biológico de la individualidad. O sea, es una unidad funcional, cada deportista es una unidad funcional con características totalmente diferentes. Y entonces usted como entrenador es el que conoce a ese deportista y sabe cuál de esas variantes, sea la primera, la segunda, la tercera, es la que más le sirve a él. ¿Cuál es el zapato que más le sirve a ese deportista? Y aparte de eso, el entrenador tiene que conocer y entender muy bien el juego de los rivales para comprender toda su globalidad y poder decirle, mira, de estas variantes que nos sirven a nosotros, entre todas estas, la que más le molesta a sus rivales es esta, y poderlo guiar, cosa que difícilmente es una máquina y que de pronto en el futuro hará la inteligencia artificial de poder identificar como entrenador todos estos detalles y Claro. conocerte, En pero base a por la ahora data, no ¿no? hemos En llegado base a la allá. data, estas partidas y te Big saca Data, una sí, mejor opción. análisis, en una minería de datos, en una interpretación. Entonces, exacto, pero por ahora no hemos llegado allá. Y es más fuerte posiblemente ese entrenador cyborg en ese aspecto. ¿Okay? Entonces,